Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues te comento que una pregunta que tenemos en este panel es, bueno, y un tema es justamente el fortalecimiento de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá ante la crisis mundial actual. Y bueno, pues esta pregunta detonante señala de qué manera cambia la dinámica entre los tres países a raíz de sucesos como la pandemia por COVID-19 o la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, obviamente, al Senado de la República por recibirnos en este recinto histórico. También, obviamente, a la senadora Claudia Ruiz Massieu, la presidenta de la Comisión Especial del TEMEC, y al Senado de la República en general por recibirnos. Creo que la pregunta que me haces, doctora, es muy importante conocer el contexto con el cual estamos viendo las cosas que pasan en el mundo para poder responderla. Me parece que si nos remontamos un poco a todo lo que escuchamos en los medios, al prender la televisión, al ver redes sociales, pues parece que en los últimos años el mundo ha ido rebotando entre crisis y crisis. Primero, o más recientemente, hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el COVID, por supuesto, antes de eso las guerras comerciales, tensiones geopolíticas, Taiwán, China, desastres naturales, inestabilidad política, Donald Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Hay por ahí algunos académicos que a esto le están llamando el fenómeno de una policrisis, que es pues básicamente una crisis encima de la otra. Pero cuando nos detenemos, más allá de la anécdota, cuando nos detenemos a pensar en lo que eso implica, lo que estamos realmente viendo es que frente a nuestros ojos estamos atestiguando movimientos realmente significativos en una serie de temas que pues nos habían permitido entender el mundo los últimos 50 o 60 años, ¿sí? Entonces, fenómenos como la globalización ya no es un ente completamente fijo e indetenible, o sea, sí hay un cuestionamiento fuerte respecto de eso. Las decisiones económicas que durante muchos años, décadas incluso, se tomaron en base a qué era lo más eficiente, en donde yo colocaba una fábrica, en donde desarrollábamos un proceso productivo, pues tenía que ver con el lugar en donde yo pudiera maximizar las ganancias de la empresa, sin realmente poner atención a muchas otras cosas. Los consumidores, la sociedad misma se ha vuelto mucho más activo, mucho más participativo, mucho más conocedor de otros temas y también demanda que a esos temas, ya sea cuestiones de igualdad, cuestiones de inclusión, cuestiones sociales, cuestiones digitales, etcétera, sean incorporados como variables en la toma de decisiones. Entonces, bueno, todo esto lo que nos está hablando es que las crisis que hemos estado escuchando, pues no es una crisis, no es algo coyuntural. Realmente estamos viendo cómo se está transformando el mundo ante nuestros ojos. No sabemos en qué va a acabar, pero sí sabemos que todos estos destellos o todos estos elementos, pues es algo que América del Norte tiene que tomar en cuenta, ¿correcto? Y que desde mi perspectiva, el TEMEC es un tratado, es un acuerdo comercial que refleja esta realidad de la cual acabamos de hablar. Por varias razones. Primero, desde la perspectiva estrictamente comercial y económica, yo creo que es claro que las cuestiones como la pandemia o las tensiones geopolíticas pues van a hacer que estos procesos a los que acabo de referirme, estos procesos de producción muy largos, estas cadenas de suministro que están sumamente expuestas a ser bloqueadas en algunos lugares, pues eso ya no va a suceder, porque las empresas simplemente no pueden arriesgarse a no atender a sus mercados. Y los gobiernos no pueden arriesgarse a que en una situación crítica como el COVID, pues no contemos con los insumos necesarios y con los productos para atender a nuestras sociedades. Entonces eso nos sugiere que la globalización no va a desaparecer, pero posiblemente se haga mucho más regional. Y ahí es en donde otra vez pues el TEMEC juega un papel clave para América del Norte, porque vuelve a confirmar que México, Estados Unidos y Canadá pues sí tenemos un destino común compartido a través de la geografía.
O sea, la idea de por qué a veces, teniendo tantos socios comerciales, México sigue concentrado con su comercio en Estados Unidos, pues no es algo aleatorio, es porque efectivamente la distancia, la geografía, les diría yo incluso hasta cuestiones de identidad cultural, son mucho más ciertas y mucho más evidentes entre México y Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos, que lo que podemos tener con otras partes del mundo. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto el TEMEC atiende o nos da una plataforma importante para responder a esta nueva visión o a esta nueva idea de la globalización. Creo que también, no voy a abundar mucho en temas específicos, pero como mencionaba ahorita hace un instante Eugenio, pues estas demandas de la sociedad que vive en un mundo mucho más digital, que vive en un mundo en el donde los procesos tradicionales de venta de productos, de producción de los mismos, de distribución, etcétera, ya está completamente transformado. Una sociedad que quiere también tener un vínculo directo entre temas económicos y comerciales con social, cambio climático, laboral, género, anticorrupción, etcétera, pues eso es algo que ya no va a desaparecer. Esa es una agenda que, por el contrario, incluso yo creo que puede hasta profundizarse, ¿correcto? Y en ese tema, otra vez, el TEMEC vuelve a poner a la vanguardia a México, Estados Unidos y Canadá, porque pues son temas que están incorporados dentro de ese acuerdo. Y son temas que, como ya mencionaba la secretaria Tatiana Cloutier, la secretaria del Trabajo alcalde, la propia senadora, pues son temas que se han convertido ya en el piso mínimo sobre el cual nuestra relación tiene que llevarse a cabo adelante. Entonces, otra vez ahí vemos que el TEMEC atiende a una realidad del mundo actual y viene a solidificar otra vez los vínculos que tenemos con México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues finalmente creo que también, yendo hacia adelante, pues insisto, no sabemos en qué van a terminar todas estas grandes dinámicas mundiales, pero sí sabemos que América del Norte en el 2026, de acuerdo a lo previsto en el TEMEC, va a tener una oportunidad de hacer una reflexión de cómo vamos a estar, cómo la región va a estar en ese momento, ¿sí? Porque los mecanismos de revisión del TEMEC, que se dan cada 6 años de acuerdo a lo previsto en esa cláusula, pues dan la oportunidad de que se actualice el acuerdo, que se incorporen cosas, si eso es necesario, que se eliminen cosas también, no hay que descartarlo, pero a diferencia del TLC anterior, del NAFTA anterior, que era un documento muy rígido, que no permitía estas dinámicas, pues el TEMEC tuvo ahí la suerte, la previsión, tal vez no fue suerte, de asegurarnos que existiera ese mecanismo de renovación. Yo me detendré aquí, doctora, y nuevamente gracias por la oportunidad. Ahora toca el turno a Juan Carlos nuevamente, esta segunda ronda, justamente pues para continuar con el diálogo de cómo actúa el TEMEC para asegurar que América del Norte permanezca como una región competitiva frente a estas nuevas dinámicas mundiales, algo de lo que ya nos comentabas en la primera ronda. Sí, doctora, gracias. Yo creo que no hay un reto económico más grande, regionalmente hablando, que permanecer competitivos. O sea, creo que si vemos los números en lo macro, pues es claro que regiones como Asia-Pacífico han tenido porcentajes de crecimiento económico más acelerados que América del Norte. Si vemos también innovación, inversión, en fin, varias variables, algunas de las variables, creo que es claro que Norteamérica tiene un gran trabajo hacia adelante que hacer. Ahí la buena noticia es que tenemos el TEMEC, ¿no? La mala noticia o la noticia en la cual tenemos que trabajar, pues es que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la agenda conjunta hacia adelante que queremos. No tenemos que coincidir en todos los temas, de hecho es normal que no haya una coincidencia al 100% entre todos los temas, pero sí creo que a raíz del proceso que se vivió en la modernización del TEMEC, se generó una idea compartida de que en esos temas América del Norte tenía que ir junto. Y esa es una idea que creo que puede ser el eje de esta futura competitividad. ¿Qué puede tener o qué podríamos poner dentro de una agenda que se defina bajo el eje de esa competitividad? Creo que una de las cosas más evidentes es la infraestructura. O sea, creo que América del Norte, si queremos aprovechar esta cercanía geográfica a la que hice alusión al principio, pues lo primero que tenemos que hacer es garantizar que esté plenamente conectada.
Y sí, por supuesto, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de modernización de puertos fronterizos, estamos hablando de modernización de puertos marítimos, pero también hay que hablar de la infraestructura del futuro. Hay que hablar de la red 5G, hay que hablar de Internet de alta velocidad, hay que hablar incluso hasta de instalaciones eléctricas que permitan esa cantidad de demanda de energía y que puedan aguantar el gran número de usuarios que se va a incorporar para allá. Creo que también en infraestructura, o haciendo esta metáfora, en infraestructura podemos hablar también de una infraestructura legal alrededor de todo lo que implica el o sea, en América del Norte hay regímenes diferentes en ciertos temas, por ejemplo el comercio electrónico. En México pues los compromisos legales en esa materia son relativamente nuevos, de hecho inician cuando se incorporan estos temas en los tratados de libre comercio, primero en el Transpacífico y después en los demás, pero todavía hay mucho que hacer en ese sentido de la infraestructura legal alrededor de la parte de comercio electrónico. Similar, yo creo que tendría que ir en esa agenda de competitividad bajo el TEMEC, pues tiene que ser invertir en la educación. La secretaria Tatiana Cloutier mencionaba al inicio del evento el reciente evento del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, en donde precisamente uno de los ejes es invertir en la parte de educación, en la parte de recursos humanos, en la parte también de generar el currículum adecuado para que nuestras poblaciones, nuestra sociedad tenga las mejores herramientas posibles. Recientemente se lanzó un diálogo económico de alto nivel entre Canadá y México, el cual creo que también puede servir para cerrar herramientas posibles. Recientemente se lanzó un diálogo económico de alto nivel entre Canadá y México, el cual creo que también puede servir para cerrar la pinza, si se me permite la expresión, en este tema educativo. Pero, pues sobre todo también creo que tenemos que hacer un diagnóstico o hacer algún tipo de análisis sobre pues cuáles son las áreas en donde se necesita una mayor capacitación de nuestra fuerza laboral. Por ejemplo, en sectores como la automotriz, pues claramente tenemos una fuerza laboral altamente capacitada, pero hay otros sectores en los que no necesariamente estamos en ese mismo nivel y pues se tendría que empezar a trabajar sin duda desde ahora en esto mismo. Tecnología es otro rubro que me parece importante que tiene que incluirse en el tema de la competitividad futura. Tecnología puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser desde el desarrollo de sistemas productivos inteligentes, pasando por cualquier cantidad de cosas que nos podamos imaginar. Pero aquí el tema que quiero rescatar, o la parte en la cual creo que tendríamos que enfocarnos en esta agenda de competitividad, pues es la manera en la cual el comercio electrónico, el ambiente digital, la inteligencia artificial, el Big Data, los algoritmos, etcétera, pues están cambiando muchas de las cosas en las cuales países como el nuestro se han especializado. Entonces, si no invertimos nosotros en esa tecnología, vamos a tener definitivamente problemas hacia adelante. Esta agenda, suponiendo y esperando que la desarrollemos de manera conjunta y compartida, pues no va a caminar sola, no va a funcionar de manera orgánica. Y aquí es en donde creo que otro elemento de competitividad que nos da el TEMEC para América del Norte, pues es precisamente todo lo que Rubicel y Máximo, la doctora de la Mora y todos los funcionarios de la Subsecretaría de Comercio Exterior hacen, que es tener un grupo de gente especializado que se dedica a llevar estos temas en el día a día. Creo que no podemos darle el valor realmente adecuado al hecho de que tengamos un equipo profesional que se dedique a hacer estas cosas y que literalmente sea su objetivo laboral de todos los días. Eso creo que nos permite, por un lado, detectar cosas que estén pasando de manera muy rápida,
nos permite también actuar, porque esos funcionarios pues tienen sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, y a través de la estructura de los comités y los grupos de trabajo, pues es literalmente lo que mantiene andando el TEMEC. Entonces eso tiene que valorarse, tiene que darse el apoyo adecuado, tiene que utilizarse de la manera más estratégica posible para que se convierta en un elemento de competitividad, sin duda, de la región, por supuesto. Y finalmente, yo creo que si bien les acabo de platicar hace un instante que la región de América del Norte tiene este espíritu compartido y este destino geográficamente unido, etcétera, yo creo que eso no debe de interpretarse como una invitación a que nos desconectemos de lo que está pasando en el mundo, ¿correcto? Y ahí, por ejemplo, Estados Unidos tiene ya echado a andar una iniciativa, la iniciativa económica, en inglés es el Indo-Pacific Economic Framework, que es el marco económico del Indo-Pacífico, que tiene por ahí una serie de temas, aristas, muchos de los cuales empatan con el TEMEC, otros no tanto. Pero es una iniciativa en la que Estados Unidos está tratando de tender otro puente hacia Asia-Pacífico, en el cual México y Canadá no están participando, ¿correcto? Entonces, otra vez, si queremos mantener América del Norte como la región más competitiva, el espíritu que vayamos a proyectar, cualquiera que ese sea, no le pongo ningún adjetivo, pero esa proyección tiene que ser una proyección regional, no solamente de otro país. Gracias. Gracias, doctora. Muy breve. Yo creo que con todo lo que han expuesto aquí mis amigos y lo que traté de transmitirles yo, creo que queda claro que cualquier acción, cualquier expectativa, cualquier posibilidad de crecimiento económico en México, de atracción de inversiones, de competitividad, está ligado al TEMEC. O sea, no hay la menor duda de eso. Incluso, pues si ahora vemos, en fin, no me voy a meter en cuestiones técnicas, pero en lo que se entregó en el presupuesto, en las consideraciones que entregó la Secretaría de Hacienda para el presupuesto a la Cámara de Diputados hace apenas unas semanas, en cumplimiento a la ley, pues hay por ahí un gran señalamiento y reconocimiento de que el TEMEC es el puntal económico de este país. Por lo mismo, y también en seguimiento a lo que comentaba la senadora al principio de este evento, pues yo creo que lo más importante que podemos hacer hacia adelante es primero cumplir con el tratado. O sea, tenemos que cumplir con el tratado en toda la extensión de la palabra. Me refiero, por supuesto, a que hay todavía MEC que se tienen que legislar, que están previstos para entrar en vigor en el 2023, 2024, 2025, que se tienen que legislar, y ahí sin duda el Congreso, en particular el Senado de la República, tendrá un rol que cumplir. Además de eso, pues cosas como lo que mencionaba hace un instante Eugenio en la parte laboral, otros temas que hemos visto, es muy importante, ese es mi mensaje, es muy importante que no perdamos de vista que el cumplimiento del TEMEC es en beneficio propio de México, no es una imposición, no es algo que se nos esté exigiendo fuera de contexto, es algo que México aceptó en el tratado, que es nuestra obligación y que a final de cuentas redunda en el propio beneficio económico del país. Y segundo, y ya que con esto concluyo, doctora, pues este mensaje de los esfuerzos que está haciendo México tiene que estarse repitiendo todo el tiempo. Y aquí no solamente es una labor del gobierno. Bueno, sin duda, por supuesto, existen contrapartes institucionales, existen foros en donde esos mensajes se llevan, pero en nuestra labor como empresarios, como académicos, como organizaciones civiles, todo mundo conoce a alguien o trabaja con alguien o estudia con alguien que está en algún puesto de poder influir en Estados Unidos y en Canadá. Y esos mensajes, no hay mensaje pequeño, no importa si es presentando un artículo en un evento comercial, un evento académico en Estados Unidos, no importa si es en una conversación con nuestro proveedor o nuestro cliente en Estados Unidos, no importa si es en un intercambio de staffers o de gente que apoya en el Congreso entre los dos países, que sucede todo el tiempo. Todos tenemos que reforzar el mensaje de que México está cumpliendo con el tratado, de que para México el tratado es importante y de que vamos a continuar haciendo lo propio. Gracias, doctora, gracias al Senado de la República por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos.